Hola a todos, soy Andrés Vázquez, soy estudiante de ciencia política, pero con un gran interés en la apologética cristiana. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a Imago Dei. Imago Dei nació justamente con ese propósito de querer mostrar las razones de la fe cristiana a los no creyentes y también a personas con distintas cosmovisiones. En esta oportunidad estaré entrevistando a Raúl Jaramillo, quien es eh, ingeniero en telecomunicaciones y además es director de los capítulos de apologética del Ministerio Fe Razonable de William Lane Craig. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Un ¿Qué tal gusto estar Raúl? No aquí, sé gracias por la si... invitación. Ajá. Me gustaría que puedas presentarte, ¿no? Que puedas decirnos quién eres, qué es lo que haces, para las personas que tal vez no sigan tu trabajo, no conozcan las actividades que realizas, así que puedas presentarte un poco. Pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar colaborando aquí contigo y pues estar aquí con tu audiencia también. Mi nombre es Raúl Jaramillo. Como mencionaste, soy ingeniero en telecomunicaciones aquí en una universidad de aquí de México, de San Luis Potosí, es mi estado. Y bueno, tengo también, igual que tú, una pasión y un interés por la apologética. Me gusta mucho descubrir esto, hacer preguntas, conversar con otras personas acerca de sus cosmovisiones, sus diferentes formas de ver el mundo, la vida, la ciencia. Y bueno, como mencionabas, ahorita actualmente estoy colaborando con el Ministerio de Fe Razonable, el ministerio del Dr. William Lane Craig, pero ya llevo en esto de la apologética más o menos como unos 10 años, al menos, aún me considero principiante, pero realmente ha sido toda una aventura y eh, ha sido muy interesante conocer a bastantes personas que se han involucrado en este proyecto de traer nuevos recursos de apologética al español y pues Dios está bendiciéndonos mucho en ese aspecto porque estamos teniendo un crecimiento increíble. Entonces, esta entrevista creo que es parte de ello, entonces estoy muy emocionado por estar participando. Sí, también gracias a ti por estar aquí en mi canal compartiendo junto conmigo. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo así fue tu camino, tu llegada al cristianismo? Pues mi historia es muy similar a la de muchos. Realmente yo comencé en una cuna cristiana, por así decirlo. Asistíamos a una iglesia católica tradicional aquí en México. Pero fue hasta más o menos mis años de secundaria cuando empecé a cuestionarme mi fe, a cuestionarme si realmente creía eh, realmente lo que me enseñaban en la iglesia, o si realmente era pues por mera obligación más que nada. Para este entonces, cuando yo ya estaba en la secundaria prepa, ya asistíamos a una iglesia evangélica protestante. Entonces, comencé a hacerme estas preguntas y realmente quería yo saber si lo que me habían enseñado era verdad o no. Porque a mí nunca me ha gustado quedarme con la duda, siempre he sido muy curioso, entonces, eh, si me decían algo, yo lo cuestionaba. ¿Realmente es así o qué me estás ocultando, verdad? O es toda la evidencia que tienes, hay más, hay evidencia en contra, hay que investigarlo. Entonces, creo que esta forma de actuar, esta forma de cuestionarse las cosas es algo muy importante que todos deberíamos hacer, porque pues esto nace en mí por una búsqueda de la verdad. Si lo que creo es verdad, pues voy a continuar aquí. Pero si lo que no creo no es verdad, pues no tengo por qué seguir creyéndolo. Entonces, fue una especie de retiro, encuentro en mi iglesia local, en mi iglesia donde yo me congregaba, donde realmente tuve esta experiencia de conocer a Cristo personalmente ya no nada más como una enseñanza que me heredaron mis padres, sino como mi Dios y Salvador personal. Y a partir de ahí, pues surge una pasión, un entusiasmo por seguir su verdad, por seguir su palabra, y pues he dedicado mi vida hasta ahorita
a trabajar en ello, ¿no? A compartir el evangelio de esta manera, ¿no? Como mencionabas, del aspecto intelectual. Ahora, tú mencionaste que venías o vienes involucrado en este tema de la apologética ya alrededor de más de 10 años. Tengo entendido que colaborabas y, bueno, sigues colaborando con Filósofo Cristiano, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar un poco de cómo inició este proyecto, cómo se fue desarrollando? Bueno, como mencionaba, mi conversión fue muy simultánea, o fue casi simultánea, si podemos decirlo así, con mi interés por la apologética. Porque, como mencionaba, la búsqueda de la verdad es algo que no pues me dirigía, ¿no? Me llevaba, me impulsaba a investigar más las cosas. Entonces, yo me empecé a involucrar en videos de internet, en páginas de internet, para ver si lo que yo quería era verdad, buscar debates, discusiones entre creyentes y no creyentes, cristianos, ateos, cristianos evangélicos y cristianos católicos, en todo esto, ¿no? Entonces, empecé a conocer más gente, empecé a conocer a bastantes personas, yo quedé estupefacto por el hecho de que había filósofos profesionales poniendo defensas de la existencia de Dios, de la resurrección de Jesús, en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Eso me sorprendió muchísimo, porque me daba cuenta de que mi fe no era nada más algo que creemos los cristianos aquí de la esquina, ¿no? O sea, estas ideas, esta filosofía cristiana, esta forma de vida cristiana, se debate, se discute, se defiende de la manera profesional y académica que tienen los filósofos como Alvin Plantinga, Peter S. Williams y William Lane Craig, ¿no? En estos canales, grupos de Facebook, videos de YouTube, empecé a conocer a más personas interesadas en este proyecto, como fue Jairo Izquierdo, un amigo mío, que también es de aquí de México. Y nos dimos cuenta ambos, pues, que este material tristemente solamente estaba en inglés. Había muy poco material en español, o casi nada de material en español. Entonces, me sucedió que me encontré como en esas ocasiones de que te enteras de una verdad, te enteras de algo que sabes que va a revolucionar el mundo, que va a revolucionar la manera en que las personas ven su fe, ven el cristianismo, y dices, tengo que compartirlo, tengo que hablar de esto. Y precisamente fue así como nació Filósofo Cristiano, traduciendo videos de preguntas, artículos pequeños, videos cortos, y a veces después, más adelante llegamos a traducir debates enteros de Craig, porque queríamos que las personas que no sabían inglés pudieran tener acceso a este material. Entonces, precisamente así nace Filósofo Cristiano, con Jairo y conmigo traduciendo videos de William Lane Craig y en muy poca medida de otros apologistas. Eventualmente conocimos a más personas como Ángel Martínez, y pues él también trajo más movimiento a la página porque empezó a hacer animaciones, empezó a hacer videos, y ya Jairo y yo nos dedicamos nada más a subtitularlos, a traducirlos más bien. Empezamos a conocer a más personas como Chris Dupont, Jorge Gil Calderón, y bueno, así formamos una alianza de apologética en español que hasta el momento pues la amistad sigue, la colaboración sigue entre todos nosotros. Cada quien ya está trabajando en un ministerio, como quien dice, independiente, porque, bueno, Filósofo Cristiano, yo ya me alejé un poco, sigo colaborando cuando puedo con ellos, sigo a veces produciendo un poco de material para ellos, pero realmente la administración de la página pues ya no la estoy manejando yo. Pero deseamos seguir pues dando más recursos, ¿no? Proveyendo más material, incluso de otros apologistas. La idea de Filósofo Cristiano era que se volviera un ministerio independiente, pero pues no se logró, o aún no se logra, quién sabe qué Dios depare en el futuro. Pero entonces yo ya me relacioné más con el Ministerio de Fe Razonable, de hecho el ministerio que más aportes me dio a mí sobre herramientas para defender mi fe. Ha sido un sueño poder estar colaborando con Fe Razonable. Y bueno, Jairo Izquierdo ahorita creo que está con Cross Examined y con Jorge. Jorge tiene su propia página, Chris Dupont también tiene su propia página. Entonces, seguimos trabajando juntos, pero cada quien en su área de redes sociales, por así decirlo.
Sí, de hecho, Filósofo Cristiano creo que ha sido uno de los canales referentes, ¿no?, de apologética en Latinoamérica, los primeros, porque eran justamente, como mencionabas, los que traducían este material, ¿no?, de apologética que normalmente se encontraba en inglés, pero las personas de Latinoamérica podían tener acceso a estas a través de Filósofo Cristiano. Yo creo que muchos han empezado otra vez viendo estos videos, ¿no? Y así empezó este gusto por la apologética cristiana. Bueno, quisiera preguntarte ahora, en base a tu experiencia, ¿no?, que tienes, que has venido desarrollando durante estos años en la apologética, ¿cuál crees tú que sea la importancia y la importancia de la apologética en nuestras vidas? Pues creo que la apologética realmente está tomando mucha fuerza en Latinoamérica porque las personas están empezando a dar cuenta de que la manera de hacer evangelismo está cambiando mucho. Hay tres formas en la que la apologética ha servido y sirve a la iglesia, por la cual la iglesia tiene que darle la importancia que requiere a la apologética. Y el primero de ellos sería moldear la cultura. Eh, hace un tiempo, hace algunos años, hablaba con alguien de Chicago, Illinois, y me decía que estando en una conversación normal con su jefe, de hecho, su jefe le dijo que él no sabía quién era Jesús. Ahora, lo más sorprendente aquí, y lo que quiero que tomemos en cuenta, es que esta persona no era alguien de Medio Oriente o de alguna isla remota perdida. Era alguien en una de las ciudades más pobladas y que más tránsito tiene en Estados Unidos, uno de los países con mayor número de cristianos en el mundo. Y aquí era una persona que no sabía quién era Jesús. Cuando las personas usualmente dicen que la apologética no es necesaria o que no es vital, se están olvidando de que la cultura, el trasfondo social y cultural en el que se escucha el evangelio, en el que podemos evangelizar, tiene bastante influencia en cómo las personas responden al evangelio. Entonces, desarrollar una fe que sea intelectualmente defendible nos puede ayudar a mantener un ambiente social y cultural en el que el evangelio se pueda escuchar con confianza, porque Estados Unidos, Canadá y Europa ahorita está pues inundado, está casi podríamos decir que el secularismo ha infiltrado todo aspecto de la sociedad. No sé, Europa principalmente, Canadá y Estados Unidos tal vez un poco atrás de él, pero Latinoamérica va para lo mismo. Entonces, evangelizar cada vez tiene más obstáculos, tiene más dificultades poder evangelizar en un mundo globalizado. Moldear la cultura de una manera que el evangelio, el cristianismo sea una opción viable para personas pensantes, realmente es de vital importancia. La segunda parte en que la apologética puede apoyar a la iglesia es fortaleciendo a los creyentes. Cuando uno se convierte, cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en la fe, pues está lleno de entusiasmo, de energía, quiere participar en todo, ¿verdad? Pero eventualmente esa emoción se va a disipar, va a empezar a normalizarse. Y llegará el momento en donde el nuevo convertido requerirá doctrina, requerirá teología, requerirá una buena defensa de la fe. Porque por todos lados va a ser atacado, en su familia, en la escuela, el trabajo, en la misma televisión y el radio y las redes sociales, va a sufrir ataques en su fe. Y si esta persona no está bien firme pues en las doctrinas cristianas, en las enseñanzas de Cristo, va a perder su fe. Yo me considero molinista y para sorpresa de muchos, no soy otaku, o al menos no me considero otaku. Al menos tal vez en un área gris, digámoslo así, ¿no? Me considero más como un geek, alguien a que le gustan las series. Me gustan mucho las series de superhéroes y las he seguido pues desde hace varios años. Y
he notado que en las plataformas de streaming principales, Netflix, Amazon, HBO y pues todas las demás, cada serie ahora contiene alguna enseñanza que va en contra de la fe cristiana. Al menos no se diga en la parte del aborto o en la parte de la sexualidad. Toda serie va a contener un personaje, una enseñanza, una moraleja que va a ir en contra de las enseñanzas bíblicas. Y si el cristiano no está preparado para enfrentarse a estas cosas, no va a saber cómo responderlas. Y pues las series, las redes sociales es de lo que se habla diariamente, en tu círculo de amigos, en tu círculo del trabajo. Entonces, esos temas van a llegar sí o sí. Entonces, lo mejor es estar preparado para poder responder a ellas. Y finalmente, la manera en la que ayuda la apologética es en el evangelismo mismo. La manera en hacer evangelismo ahora es a través de apologética. Y no lo digo porque la apologética va a reemplazar el evangelio, ni mucho menos, obviamente no. Sin embargo, porque en un mundo globalizado, cada vez que tú compartas el evangelio, cuando tú hables de Jesús a otra persona, la otra persona va a tener preguntas, la otra persona va a tener cuestiones, va a decirte, bueno, ¿y tú qué opinas del aborto? ¿Tú qué opinas de los matrimonios del mismo sexo? De los transgénero, ahorita que es un tema muy sonado, de la economía, ¿qué dice la Biblia de la economía? ¿No? O sea, hay bastantes cosas que las personas ya tienen preguntas. Entonces no va a ser fácil el evangelismo, no va a ser igual que en otros años. Yo tenía, para terminar, te comento una experiencia. Tengo un amigo en la iglesia donde yo me congrego, y él me contaba que en su universidad él tenía un profesor que era hostil a la fe cristiana. Este profesor daba una materia que era pensamiento crítico. Entonces, obviamente era cuestionar las verdades de cualquier cosmovisión, entre ellas la cristiana. Y me decía él que cuando el profesor hacía una pregunta, alguna objeción a la fe cristiana, él no quería responder. Él no quería levantar la mano a dar su punto de vista, su opinión, a aclarar cierto malentendido, porque él sabía que iba a ser cuestionado, porque le iban a preguntar más cosas, iban a hacer más preguntas. Y él decía, es que yo no sé cómo responder esas cosas. Y él se sentía mal, se sentía avergonzado, se sentía débil porque no podía defender la fe que él sostenía. Y no es el único cristiano que está así en la prepa, en la universidad, en los trabajos, donde por temor a ser cuestionado, pues no cumplen con la misión, con el evangelio, con la misión de dar el evangelio a otras personas, ¿no? Entonces tenemos que enseñar apologética como parte de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Como un curso aparte o algo así, porque la apologética sirve para tres cosas: moldear la cultura, evangelismo y fortalecer a los creyentes. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, son también los puntos que menciona el Dr. Craig, ¿verdad? Tanto en su libro En Guardia como en Fe Razonable. Y después de haber conversado un poco sobre tu ministerio, sobre las actividades que constantemente realizas en este ámbito de la apologética, me gustaría pasar a un siguiente segmento, ¿no? Que pueda ser tal vez el responder algunas objeciones que plantean los no creyentes hacia la fe cristiana, ¿no? Y de esta manera poder tal vez ayudar a alguien, ¿no? Que se haya encontrado o se pueda encontrar en el futuro, ¿no? Con estas objeciones en alguna conversación y puedan saber cómo dirigir esta pregunta, ¿no? Cómo responderla. Entonces, a menudo los no creyentes mencionan que nosotros como cristianos efectivamente creemos que Dios puede responder a las oraciones, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿por qué entonces hay tantas personas que mueren de hambre en el mundo? Ellos realizan el siguiente razonamiento, ¿no? Ya que hay millones de personas en alguna parte del mundo en riesgo de morir gravemente de hambre o de sed, creen que hay una especie de incoherencia, ¿no? Porque estas personas en grave peligro de morir de hambre o de sed también le piden a Dios, también oran, pidiéndoles comida, agua, que les pueda sacar de esta situación, ¿no? Entonces es incoherente para ellos porque piensan que por qué Dios responde
las oraciones a cristianos que poseen una economía estable, ¿no? Pero no les responde a personas que están a punto de morir, ¿no? Obviamente hacen tal vez un razonamiento un poco erróneo, pero ¿cómo podrías responder ante esta objeción, ¿no? Bueno, esta pregunta realmente es difícil. No es fácil responder esta pregunta porque conlleva, al menos por lo que, como la escuché, como está estructurada, conlleva los tres argumentos más fuertes en contra del cristianismo. ¿Cuáles son estos? Como lo mencionaste, el problema del mal y el sufrimiento, el problema del ocultamiento divino, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando sufren otras personas? Y finalmente el problema de la oración no contestada. Si Jesús prometió que todo lo que pidamos en su nombre va a ser cumplido, ¿por qué no se cumple, no? Hay alguna especie de problema ahí. Entonces, para empezar, tendríamos que distinguir esos tres problemas para poder abordar cada uno y darle una respuesta satisfactoria a cada cuestión que se está presentando aquí. Ahora, principalmente lo que yo diría como un inicio es que no veo una incoherencia como tal, por dos puntos. El primero sería que no hay una incompatibilidad lógica, una incongruencia lógica en decir que Dios tiene razones morales suficientes para no contestar algunas de las oraciones. Y tal vez hablaré un poco de esto más adelante. El segundo punto que quiero hacer también es que se asume que Dios contesta todas las oraciones de todos los creyentes, cuando sabemos que eso claramente no es así. Digo, yo me he encontrado en situaciones, estoy seguro de que tú también y otros cristianos también, donde hacemos peticiones, hacemos oraciones genuinas desde lo más profundo de nuestro corazón hacia Dios y pedimos por algo. Y no son peticiones egoístas, no son peticiones de dame un carro, dame una casa, dame dinero o algo así, ¿no? Pedimos por la salud de un familiar, pedimos por la restauración del matrimonio de alguien, que Dios sane a un país que está sufriendo hambruna o terremotos o cosas así, ¿no? Y hay oraciones que simplemente no son respondidas, que Dios no las cumple. Entonces, decir que Dios contesta todas las oraciones de todos los creyentes no creo que sea muy correcto. Digo, por ejemplo, yo hace unos años tuve una situación familiar y todos nos pusimos a orar pidiendo por la recuperación de salud de una persona y no sucedió. Digo, casos más populares tal vez, más conocidos, tenemos los ejemplos de los apologistas Ravi Zacharias y Nabil Qureshi. Ravi Zacharias murió este año de cáncer y pues no creo que él o su familia no hayan orado por sanidad. Nabil Qureshi, por ejemplo, hace unos años también falleció de cáncer. Nabil era un apologista hacia el mundo musulmán. Él hacía conversaciones y escribía libros sobre cómo abordar la religión del Islam, cómo evangelizar a las personas musulmanas. Le dio, creo que, cáncer de estómago y falleció, dejando una niña atrás, una niña pequeña, sin padre. Entonces, no a todos los cristianos se nos contestan las oraciones, por más honestas o más genuinas, por así decirlo, con buena intención surgen, ¿no? Ahora, quitando un poquito la palabra incoherencia, la objeción puede cambiar. La objeción puede ser, ¿no es Dios injusto al contestar algunas oraciones o no? No hay una acepción de personas en Dios cuando responde a algunos y a otros no. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Para empezar, la acusación de injusticia. ¿A qué estándar se está apelando para poder decir que Dios es injusto? Cuando una persona dice que algo es injusto es porque conoce lo que es justo, porque conoce la justicia. Si un incrédulo va a presentar esta pregunta en manera de objeción para decir que por lo tanto hay injusticia en Dios, va a tener que apelar a un estándar objetivo para poder presentar la acusación. Entonces, y es como dispararse en el pie.
Es muy similar a lo que dijo C.S. Lewis. Déjate, te leo un extracto pequeño de lo que dijo C.S. Lewis sobre esto. Dice: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero, ¿cómo había obtenido esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice que esta línea está torcida a menos de que conozca lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? Entonces, el mismo argumento de injusticia en Dios que el incrédulo y pondría en este caso, estaría apelando a un estándar objetivo trascendente de los valores y deberes morales objetivos que al final de cuentas termina apuntando hacia Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta en eso. Segundo punto. Ahora, esto no resuelve el problema, porque es un problema emocional también. Nos duele, nos lastima ver a alguien sufriendo por hambre, por sed, porque no tienen trabajo, por alguna enfermedad. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y eso es lo que es el problema del sufrimiento, el problema del mal y el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Y aquí la pregunta se vuelve: ¿tiene Dios razones morales suficientes para permitir que suceda algo? Porque si Dios permite algo porque tiene una razón suficiente para ello, entonces la acusación de incoherencia o de injusticia parece desaparecer, se disipa en el aire, porque Dios lo está permitiendo. Entonces el mal y Dios pueden coexistir en un mismo mundo. El tercer punto que te quiero hacer, creo que este es uno de los más importantes, es que tenemos que también recordar que a veces es nuestra culpa, es culpa del ser humano, es culpa de a veces gobiernos corruptos, de tiranos, de personas egoístas que no hacen una justa repartición de salarios, de comida, de los recursos que hay. La maldad en el hombre es mucho de lo que ha causado el mal en la tierra. No se diga de los grupos terroristas que tienen a ciertas comunidades aisladas y no les permiten salir, no les permiten crear sus propios alimentos, no sé, ¿no? Entonces, somos muy prontos a acusar a Dios de las injusticias que hay en el mundo, pero no nos damos cuenta de que a veces somos nosotros mismos, el ser humano, usando incorrectamente la libertad que Dios nos ha dado para causar estos males. Entonces, no debemos de ser tan prontos de culpar a Dios y borrar la responsabilidad del hombre en parte del sufrimiento, en gran parte del sufrimiento del ser humano. Otro punto importante es que no vinimos aquí a la tierra a ser felices. Y esto a muchos no les gusta. Y es porque han tenido un mal entendimiento de lo que es el evangelio, un mal entendimiento de lo que es el cristianismo. El cristianismo no dice que somos las mascotas de Dios a quien Dios tiene que darle todo, que tiene que darle todas las comodidades y todos los beneficios. En este mundo Jesús prometió que íbamos a sufrir aflicción. Entonces, estas aflicciones a veces nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, a aprender cosas, a crecer cada vez más y a ser transformados a la imagen de Dios. En uno de los evangelios, por ejemplo, Jesús dice: bienaventurado tú que yo tuve hambre y me diste de comer. Bienaventurado tú que tuve sed y me diste de beber. No nos damos cuenta a veces que nosotros somos la respuesta a la oración de alguien. A veces somos nosotros los encargados de ir a poder proveer al hambriento, al huérfano, al que está en la cárcel, al que está en el hospital. Porque solo imagínate esto: ¿qué está pidiendo el ateo o el incrédulo cuando dice Dios tiene que solucionar los problemas del mundo? Si Dios soluciona los problemas de todos y cumple todas las oraciones de todas las personas, pues para empezar viviríamos en un mundo de cabeza, ¿no? Es una locura de mundo, porque a veces ni siquiera pedimos cosas que realmente van a ser benéficas
para nosotros. Pero el punto más fuerte que quiero hacer es que si Dios se encarga de hacerlo todo, no hay responsabilidad para nosotros, no hay nada que hacer, se volvería todo muy aburrido y tristemente no creceríamos como personas. Cuando enfrentamos una situación difícil, ahí es cuando maduramos, ahí es cuando se pone a prueba nuestra confianza en Dios, nuestra fe, nuestra generosidad, nuestra oración. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que en el mundo no venimos para ser felices, sino venimos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y finalmente no tenemos en perspectiva la eternidad. Creemos que esto es todo, y obviamente si este es todo lo que tenemos, y estos 60, 70, 80 años que tenemos en este mundo, es todo lo que vamos a tener, obviamente parecería muy injusto, parecería terrible el predicamento humano. Pero si Dios tiene razones morales suficientes para permitir algo, que esto se conecte con el punto 2, entonces Dios, siendo omnisciente y eterno, sabe que tal vez un sufrimiento temporal, por más terrible que sea, puede traer beneficios, puede traer buenas consecuencias en un futuro, tal vez en otro lugar, con otra persona que tú nunca puedas conocer. Somos seres humanos con un tiempo y una visión finita. Entonces, tenemos que tener en consideración que estamos hablando de un Dios eterno, que es sabio y que es omnisciente. Y esto nos ayuda también a tomar en cuenta de que Dios no es el genio de Aladín. Dios no es un padrino mágico a quien nosotros podemos llegar y pedirle cualquier cosa. Y que Él tiene que cumplirla, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios soberano que tiene en perspectiva la eternidad, que tiene en perspectiva la salvación del ser humano y que al final de los tiempos Él limpiará toda lágrima, toda injusticia, pero que por el momento estamos en un mundo donde se nos permite ser libres y por lo tanto se nos permite cometer atrocidades en cierto sentido. Sí, y quería recalcar algo muy importante que dijiste, ¿no? Que Dios no es esta especie de genio como el de Aladino, o no es nuestro padrino mágico, ¿no? Que nos responde nuestros caprichos o tal vez lo que queramos cuando queramos, ¿no? Y es algo que, bueno, tanto creyentes en menor medida tal vez, pero también como no creyentes malentienden esto, ¿no? Este concepto de Dios, que piensan que nosotros podemos dar órdenes a Dios o nosotros como cristianos estamos en la autoridad de poder reclamarle y poder ordenar a Dios que realice tal o cual acción, ¿verdad? Y bueno, o sea, yo le dije esto porque muchas veces, como dices, es el no creyente el que presenta esta objeción, ¿no? Pero tal vez alguien que sí se encuentre en esa necesidad de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, o de un familiar que está en peligro o que está en problemas, y dices, bueno, yo le estoy pidiendo genuinamente a Dios que salve a mi familiar, ¿no? Que me salve a mí, que me recupere mi trabajo porque tengo que alimentar a mi familia o algo así, ¿no? Y esas peticiones genuinas, pues la pregunta ahí sí es más emocional, intelectual, conlleva más cosas, ¿no? No es una pregunta tan simple de responder, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios tiene su plan y que su plan es para bien, aunque nosotros no lo veamos o aunque ese bien no sea directamente para nosotros, sino puede ser para alguien más. Entonces, tener en cuenta de que Dios es sabio y de que Dios va a transformar de algo malo, va a transformar algo bueno, es lo que nos mantiene esperanza, ¿no? Por ejemplo, el más grande ejemplo, ¿no? La crucifixión de Jesús. De algo terrible, de algo doloroso, de algo indescriptible, Dios trajo un bien, que es la salvación de la humanidad, a través del sacrificio y el dolor del Hijo de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que no siempre la respuesta va a ser como nosotros queramos. Claro, y recordar que este tema, ¿no? El ocultamiento divino y sobre todo el problema del mal, no se puede abarcar detalladamente en un video, en una entrevista, ¿no? Ya que cada persona es una situación diferente, tiene una situación diferente que se debe abordar personalmente, ¿no? En esta entrevista hemos tratado, o bueno, al menos Raúl ha tratado de abordarlo de manera más general, ¿verdad? Y de una manera un poquito más estructurada, intelectual, racional,
porque obviamente si llega alguien aquí a mi casa, un amigo personal o un familiar me dice, tengo esta situación, yo no voy a ponerme a hablarle de Plantinga y su teodicea, ¿no? Su explicación del problema del mal. No, como cristiano tenemos que llorar con los que lloran, ¿no? Entonces, esta respuesta que estoy dando es más hacia el problema o el supuesto problema de la compatibilidad entre un Dios amoroso y bueno y la existencia de mal y sufrimiento, ¿no? Es un problema meramente intelectual, pero claro que esto no debe de abordarse de esta manera cuando tenemos a la persona enfrente con un sufrimiento, ¿no? Y creo que cualquier pastor que escuche esto, con el que platiques, te va a decir, no, pues obviamente no vamos a ponernos a discutir teología ni apologética con alguien que acaba de perder su hijo, ¿no? O algo similar, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta con quién estamos hablando y cómo nos está haciendo la pregunta para poder abordarlo de la mejor manera. Sí, totalmente. Ahora, como segunda objeción, hay personas que consideran que Dios es un gran defensor de la esclavitud. Ellos toman, erróneamente claro, pasajes como Éxodo 21, Colosenses 3 y Efesios 6, entre otros, ¿no? Y justamente apoyados en estos pasajes, ellos sostienen que la Biblia y Dios apoyan la esclavitud. Ellos dicen que cualquier persona inteligente y racional está contrapuesta a cualquier tipo de esclavitud. Y que aquí el cristiano es el que tiene que inventar un tipo de justificación, ¿no? Para que se pueda mantener el relato bíblico. Pero veamos, ¿es esto realmente cierto? ¿Realmente la Biblia y Dios apoyan la esclavitud? Bueno, sí depende mucho de lo que nos refiramos con esclavitud, ¿no? La respuesta obvia sería no. Dios no apoya la esclavitud. Los cristianos no deben de apoyar la esclavitud. Pero nota que el punto es a qué nos referimos con esclavitud. Porque es cierto, la Biblia menciona la existencia de esclavos y leyes hacia los esclavos en el Antiguo Testamento. Y después se repite en cierto sentido en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué quiere decir? Tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. La Biblia fue escrita por un largo periodo de tiempo por diferentes personas en una cultura totalmente diferente a Occidente. Entonces, lo que nosotros tenemos en idea, cuando alguien menciona la palabra esclavo, se nos viene la esclavitud que existía en el siglo XVII, siglo XVIII. Los americanos esclavizando a una raza, la raza negra, para hacerlos trabajar en campos de cosecha, ¿no? Esclavos sexuales, por ejemplo, que existían también en ese tiempo, y como los romanos y los griegos, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de esclavitud, no está hablando en este sentido. Eso es algo que tenemos que entender. Porque el concepto de esclavitud en el Antiguo Testamento es más referente a un trabajador, a un siervo. Por eso algunas traducciones de la Biblia, ahora en lugar de usar la palabra esclavo, lo traducen como siervo, porque la palabra en hebreo, de hecho, viene del vocablo que significa trabajar, ¿verdad? No de la palabra esclavo, como lo entendemos ahora, de alguien secuestrado, raptado desde donde vivía, de su familia, y forzado a trabajar en algún lugar, ¿no? Trabajar para ti. Entonces es muy diferente como lo entendemos. Al menos por lo que he investigado yo, en el antiguo Israel, cuando se escribieron estas leyes, existían tres tipos de esclavos. El esclavo voluntario o siervo voluntario hebreo, el siervo o voluntario extranjero o un prisionero de guerra. Ahora, tenemos que entender también varias cosas. En el antiguo Israel no existían bancos, no existía la economía que tenemos ahorita, no existían las cárceles tampoco, no teníamos un sistema de cárcel como lo tenemos actualmente. Entonces, cuando tú como israelita le debías, te endeudabas a alguien y no podías pagarle, lo que hacías era
venderte como siervo, venderte como esclavo. ¿Y qué hacías? Trabajabas para la persona para poder pagar tu deuda. Trabajando saldabas tu deuda. Y ahora es interesante porque la esclavitud que todos negamos, obviamente, que todos negamos con el ejemplo que tenemos en mente, no era algo practicado en el antiguo Israel. Los israelitas tenían ciertas normas para tratar a sus esclavos, para tratar a sus siervos. ¿Y cuál era este? Ellos tenían derechos humanos, tenían de hecho derechos muy similares a los israelitas. Dios les mandó decir que ellos tenían que tratarlos bien, que tenían que amarlos como a uno de ellos, como nativos de la tierra de Israel, y que no tenían que ponerles trabajos forzados y cosas así, ¿no? Entonces, es todo un contexto que hay respecto a esta idea de esclavitud o esta idea de los siervos. Un ejemplo muy particular, muy puntual, es que los israelitas tenían una regla de que si un esclavo huía de su casa y llegaba a la tuya, por ejemplo, tú no tenías que regresarlo. Si el esclavo huyó por algo. Tal vez era maltratado, era abusado y él huyó. Si él llega a tu casa, tú tenías la responsabilidad de acogerlo, de darle un hogar y de darle hasta una casa en tu propia localidad, en tu colonia, por ejemplo. Entonces, no era si el esclavo era maltratado, por ejemplo, él tenía toda la libertad de escapar y llegar a otro lugar. Y precisamente por eso Israel tenía tantos problemas con las naciones vecinas, porque si una nación vecina se le escapaba un esclavo y llegaba a Israel, los israelitas no tenían por qué regresarlo, entonces no tenían este tratado de extradición, ¿no? De extradición de esclavos. La venta de esclavos estaba prohibida. Si tú vendías a un esclavo o comprabas a un esclavo o te cachaban, te atrapaban con un esclavo que tú secuestraste, tenías la pena de muerte. En el mismo Éxodo 21, que usualmente se cita, se menciona que si tú golpeas a tu esclavo, le tiras un diente o le sacas un ojo, la deuda que el esclavo te debía está saldada. Entonces, en sí, pues siendo muy crueles, tal vez siendo muy fríos, tú les llevabas de perder si maltratabas a tu esclavo, porque digamos que él te debía una cantidad enorme de dinero. Si tú lo llegabas a golpear y abusar de él y te atrapaban en ese abuso, el esclavo se iba libre, no tenía que trabajar más para ti y su cuenta era saldada. Entonces tú perdías. Aparte de esto, cuando el esclavo terminaba de pagar su deuda, terminaba de trabajar para ti y salía de nuevo a trabajar para él mismo o a conseguir un trabajo como tal o cualquier cosa, era tu responsabilidad como su amo, como su patrón, por ejemplo, darle recursos. Le tenías que dar dinero, le tenías que dar alimentos, le tenías que dar agua, lo que sea, para que pudiera comenzar, básicamente, para que pudiera empezar desde cero. Entonces no es para nada parecido a lo que nosotros entendemos actualmente como esclavitud. La Biblia es tajante en cuanto a este trato. Por ejemplo, en Efesios 6, me parece que es ya en el Nuevo Testamento, cuando Pablo empieza a lidiar con la esclavitud grecorromana, él le dice a los esclavos que ellos tienen que ser obedientes y servir a sus patrones como sirviendo a Cristo, ¿no? Pero ¿qué le dice a los patrones? ¿Qué le dice a los amos? Les dice, traten bien con justicia a sus trabajadores, a sus siervos, a sus esclavos, ámenlos, porque en Cristo Jesús son uno, no hay libre, no hay esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. Le da el mismo nivel de humanidad que hay tanto para el esclavo como para el patrón, para el amo. Ahora, esto es totalmente contrario a la forma en la que los griegos y los romanos veían a los esclavos. Y de hecho es muy interesante porque en la investigación para esta entrevista, Andrés, estaba leyendo que alrededor de 1807, más o menos por ahí, surgió algo que se conoce como la Biblia de los esclavos, o la Biblia, déjate digo bien cómo se llamaba.
Este, sí, la Biblia para los esclavos. El nombre completo de esto era muy triste, de hecho, lo digo con tristeza. El título de esta Biblia era Partes de la Santa Biblia seleccionada para uso de los esclavos negros. Y fue creada, fue impresa en las Islas Británicas Occidentales. ¿Por qué fue esto? Porque esta Biblia para los esclavos contiene el 10% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. Es una Biblia seccionada. ¿Por qué? Porque le removieron partes, por ejemplo, le removieron partes del Éxodo, donde Moisés libera a los esclavos de Egipto. Le quitan Gálatas, donde Pablo habla de la unidad que hay y de la ausencia de distinción en Cristo de hombre, mujer, judío, griego, libre y esclavo. Le quitan estas partes de la Biblia, la dejan, como decimos los mexicanos, ¿no? Mochada, la dejan a medias, porque los británicos, tristemente, entre comillas, los cristianos británicos que tenían esclavos y que estaban preocupados por la evangelización de estos esclavos, no querían perderlos como esclavos, no querían perder a sus trabajadores. Entonces tenían que darles una Biblia a medias. ¿Y por qué era esto? Porque la Biblia, la enseñanza de la Biblia constantemente es que el ser humano, en la primera página, es hecho a imagen y semejanza de Dios, que no hay distinción entre clases para Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué debería de existir una Biblia incompleta si supuestamente la Biblia promueve y hace una apología de la esclavitud? Precisamente no tiene sentido esta acusación, ¿no? Y finalmente, pues la historia misma del cristianismo. El historiador no cristiano Tom Holland dice que la historia del cristianismo es lo que revolucionó Occidente. La historia de que un esclavo, o sea, Jesús, siendo Israel una colonia del Imperio Romano que estaba sujeta al Imperio Romano, la historia de que Jesús sufre bajo este imperio de la fuerza del puño romano, pero que eventualmente logra triunfar sobre su abusador, logra triunfar sobre aquel que lo oprimía, es lo que cambió la perspectiva, le dio la vuelta a la manera en que los griegos y los romanos veían a las personas, ¿no? Entonces, esta defensa, esta revolución que hubo en el pensamiento, la idea de que el crucificado, la idea de que el menor de las personas lograba triunfar sobre el poder más grande que había en el mundo, es lo que cambia y lo que eventualmente logra transformar Occidente. Y lo vemos también en los principales defensores de la libertad, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los abolicionistas? Cristianos, precisamente por defendiendo la idea de que los cristianos que defendían la esclavitud estaban mal interpretando y estaban completamente rompiendo con la idea, con el evangelio mismo de Jesús. Claro, creo que tienes razón, ¿no? Al mencionar los mal llamados cristianos, o cristianos entre comillas, quienes apoyaban estas medidas. De hecho, creo que ningún cristiano serio hoy en día apoya o apoyaría a la esclavitud como tal. De hecho, creo que los no creyentes, cuando realizan estas objeciones, se olvidan de leer el trasfondo, el contexto y analizar el contexto en el que se encuentran dichos pasajes, ¿no? Y simplemente realizan cualquier tipo de comentarios sin revisar antes, ¿no? Lo que implica realmente toda la escritura bíblica. Es el problema y el problema que también los cristianos tenemos a veces. Creemos que la Biblia llegó así tal y como está o tenemos esta perspectiva de los musulmanes, ¿no? De que la Biblia llegó del cielo y bajó y que así como un libro completo y que así lo interpretamos, ¿no? No, la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, obviamente, pero hay que tomar en cuenta que también los hombres escribían conforme a su cultura, conforme a las normas de escritura, conforme a sus leyes, y no tenemos que entenderla en el contexto bajo los lentes del siglo XXI, tenemos que entenderla en el contexto en el que fue escrita. Y volvemos al punto principal que hice.
en un mundo donde no había bancos, donde no había sistema de préstamos y todo esto, los beneficios que tenemos ahorita nosotros, la idea de la esclavitud y de personas trabajando para pagar deudas y todo esto era parte de la economía. Si no había este tipo de trabajo llamado esclavitud, mal llamado esclavitud, por así decirlo, que en realidad era una forma de servicio, la economía de una sociedad en tal tiempo iba a colapsar. Entonces, para poder mantenerse en pie, tenían que tener este tipo de sistemas, ¿no? Que no es tomado en cuenta por los acusadores, ¿no? Los incrédulos que presentan esta acusación. Exacto. Ahora, ¿cómo cerrarías tú la conversación con un ateo o un no creyente, ¿no? Si te formula la pregunta sobre por qué estás seguro que existe Dios y sobre todo por qué el cristianismo es verdad. Bueno, si ya llevamos un tiempo dialogando, tal vez no sea nuestra primera conversación, ¿no? Tal vez sea una serie de conversaciones que estamos llevando, que es también muy común. Supongo que ya debatimos o ya discutimos algunos argumentos respecto a la evidencia de Dios, ¿no? Como el argumento cosmológico, el argumento moral y cosas así, ¿no? Pero para cerrarla, yo diría, lo invitaría a leer el Evangelio, lo invitaría a descubrir quién es Jesús, quién dijo ser, porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios, el que revela a Dios, y a investigar si su resurrección, que es lo que garantiza que lo que él enseñaba era verdad. La resurrección es lo que le da vida al cristianismo, es con lo que se mantiene o con lo que se cae. Lo dijo Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, si estamos terminando una conversación, yo no quiero que la persona se vaya con la idea de que tiene buenos argumentos. Yo quiero que la persona se vaya pensando en lo que Jesús enseñó es verdad o no. Ahora, tal vez la persona necesite algo de tiempo y para poder creer en Jesús tenga que creer en Dios primero. Entonces, obviamente para eso sirve la teología natural, ¿no? Para que la persona empiece a pensar que sí hay un Dios, que sí hay un Dios personal que se interesa por él y todo esto. Pero al final del día, la persona tiene que entender que ese Dios personal que creó el universo, que es el fundamento de los valores y deberes morales objetivos, que es la explicación por lo que existe algo en vez de nada, que ese Dios personal es el Dios revelado en Cristo Jesús. Entonces, sí, esa sería mi conclusión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dijo ser Jesús? Y la pregunta, si Jesús realmente resucitó entre los muertos, siendo Dios quien estaba reivindicándolo en donde Cristo, en el lugar que Cristo declaraba tener. Interesante. Bueno, ya hemos tocado las dos primeras partes de la entrevista, ahora quisiera avanzar a la parte final, donde quisiera tocar un tema un poco más teológico. Tú mencionaste anteriormente que eres molinista, de hecho he visto varias charlas tuyas al respecto, varios debates, ¿no? Con personas que tienen una postura distinta al molinismo. Entonces quería que puedas explicarnos brevemente tal vez qué es el molinismo. Este de hecho es uno de los temas que más me gustan mucho, porque creo que una de las preguntas que más tenemos los cristianos, una de las preguntas que más tenemos los cristianos es ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con mi responsabilidad humana? ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios con mi libertad humana? ¿Soy solamente un títere que está danzando de acuerdo a cómo Dios me está moviendo? Dios causa que yo peque, Dios causa que yo haga algo malo, o soy totalmente libre y Dios no sabe cómo voy a actuar. ¿Es realmente Dios omnisciente? Entonces, esa pregunta es muy, muy interesante y a mí me gusta mucho investigar esto. Y investigando esto llegué a la postura molinista. El molinismo es un sistema de creencias desarrollado por un jesuita católico antirreforma llamado Luis de Molina en el siglo XVI. Y Molina lo que hace
es, leyendo a Lutero y a Calvino, se da cuenta de que en su deseo por defender la soberanía de Dios y el absoluto poder y soberanía de Dios sobre el ser humano, tristemente Molina percibía que Lutero y Calvino estaban socavando otra verdad bíblica que él consideraba que estaba enseñada en las Escrituras, que era la libertad humana. Molina no lo dice en esos términos o en estos términos, pero Molina defendía o creía que la Escritura enseñaba lo que es la libertad libertariana o libertarianismo suave. No hay mucho tiempo para ahondar sobre esto, pero básicamente es la idea de que, pues, que tenemos la opción o tenemos la facultad de actuar diferente, al menos en ciertos aspectos. Entonces Molina dice que los reformadores están poniendo escritura contra escritura, y como para Molina la Biblia era la palabra infalible de Dios, esto no podía ser. Entonces Molina escribe lo que es la Concordia, que es un libro de 7 volúmenes, un tratado de 7 volúmenes, donde Molina primero hace exégesis de ciertos pasajes bíblicos, como Romanos 9, Efesios 1, Juan 6 y otros, relevantes a lo que es la salvación, la predestinación, la omnisciencia y todo esto, ¿no? Entonces Molina hace exégesis en los primeros 3 volúmenes, si no me equivoco, de la Concordia. En los siguientes volúmenes, en el volumen 4 y los que siguen, Molina hace una sistematización y reflexión filosófica sobre el material bíblico. Y es donde nace o donde estructura lo que él dice o él llama el conocimiento medio, que ese es un pilar del molinismo. La idea de que Dios tiene un conocimiento medio. No es conocimiento a medias, ni nada por el estilo. Es simplemente que entre lo que los teólogos llaman la estructura jerárquica del conocimiento de Dios, porque todos los teólogos dividían el conocimiento de Dios en 2 aspectos, o en dos momentos lógicos: el conocimiento natural y el conocimiento libre. En medio de estos 2 conocimientos existe lo que es el conocimiento medio. Y para no hacerlo más largo, el conocimiento medio, a través del conocimiento medio, Dios puede crear un mundo y dirigir providencialmente el mundo de manera soberana y controlar cada aspecto de la historia humana y de cada ser humano en particular, sin socavar el libre albedrío humano. Entonces, Molina da una respuesta tanto al Calvino y a Lutero con respecto a la soberanía de Dios y a la libertad del hombre, manteniendo las dos enseñanzas sin poner escritura contra escritura. También tiene sus diferencias con el arminianismo, porque por ejemplo los arminianos no sostienen lo que es el conocimiento medio, pero eso, como dices, ya sería ahondar mucho más en el tema y no quisiera confundir más a los lectores, más de lo que ya he hecho, ¿verdad? No, yo creo que al contrario, ¿no? Esto les va a incentivar, sobre todo a los que no han escuchado del tema, ¿no? A que puedan indagar un poco más, investigar un poco más al respecto, y no solamente quedarse en esta postura, sino investigar un poco más sobre las otras posturas que hay también, ¿no? Y así cada uno pueda también sacar sus conclusiones, ¿no? Con respecto a la data que cada uno de ellos llegue a obtener. Ahora, ya como una última pregunta, quisiera saber, ¿no? ¿Por qué consideras de que el molinismo se sostiene mejor frente a otras posturas? El molinismo, como mencionaba, al menos creo yo que trae un balance, porque el molinista comparte aspectos con el calvinista y comparte aspectos con el arminiano. Entonces, te permite sostener enseñanzas de la escritura y no poner escritura contra escritura como creo que el calvinismo y el arminianismo lo hacen. Se ha dicho mucho que el calvinista entiende la escritura o más bien interpreta los pasajes que hablan sobre la libertad humana, la responsabilidad humana y todo esto a la luz de pasajes de la soberanía y los contrapone entre sí. Y se ha dicho que los arminianos leen los pasajes de la soberanía de Dios, la providencia y la predestinación a la luz de los pasajes de la libertad humana, ¿no? Entonces, ambos grupos ponen escritura contra escritura.
Creo yo, y me parece, que el monismo trae un balance porque nos permite afirmar ambas cosas, tanto que Dios es completamente soberano, que está en completo control del mundo y de la historia humana y de cada ser humano, pero a la vez que el ser humano es libre y responsable de ciertas acciones que hace en su vida, ¿no? Ahora, también es importante, no lo mencioné hace un momento, que el molinismo no es una doctrina soteriológica como tal, tiene aplicaciones a la soteriología, pero es principalmente una doctrina sobre la omnisciencia de Dios. Ahora, hay bastantes argumentos que nos llevan, al menos quiero yo convencerles, que nos llevan a la conclusión que Dios tiene conocimiento medio. Porque si nosotros afirmamos que Dios conoce todas las cosas, entonces necesariamente vamos a decir que Dios conoce lo que las criaturas libremente harían en cualquier circunstancia. Y si Dios conoce lo que las criaturas libres harían en cualquier circunstancia, antes de su decreto creativo, entonces, por definición, estamos afirmando conocimiento medio. Hay más que ahondar al respecto, pero yo creo que el molinismo trae un balance al entendimiento de las escrituras, porque nos permite afirmar toda la escritura en su plenitud, sin poner escritura sobre escritura, y aparte tiene un buen caso filosófico para poder ser defendido, sobre todo en contra de lo que es la visión del arminiano, que es la visión del conocimiento simple, ¿no? El simple foreknowledge, el previo conocimiento simple, y bueno, el determinismo calvinista, ¿no? Wow, gracias realmente por estas respuestas que nos has brindado, no tan esquemáticas, aunque yo sé que sobre todo las dos últimas no son preguntas muy densas, con respuestas muy densas, ya que son pues temas teológicos que se han abordado durante años y los debates al respecto duran pues horas, ¿no? Entonces, claro, en este video hemos tratado de acortarlo y de abordarlo de una manera más general, pero es tal vez como un primer paso para que aquellas personas que les interesan estos temas puedan profundizar más, ¿no?, sobre esto. Y bueno, simplemente agradecerte, Raúl, por tenerte en el programa. Gracias por aceptar la entrevista, gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento, ¿no?, en la apologética con nosotros. Y esperemos que pronto pues puedas volver a visitarnos aquí en el canal. Por supuesto, fue un gusto y realmente es muy importante tener este tipo de espacios y que las personas sigan investigando, ¿no? Que sigan preguntándose cosas y que sigan descubriendo las riquezas que hay de la fe cristiana. Es una aventura increíble, realmente lo recomiendo mucho. Ajá, y bueno, como mencioné anteriormente, Raúl está colaborando ahora con el Ministerio Fe Razonable. Y si ustedes no han escuchado sobre el ministerio del Dr. Craig, aunque lo dudo, pero si es el caso, voy a dejar en las descripciones, en la descripción del video el link de los trabajos y del canal de Fe Razonable, donde básicamente están traduciendo el material del Dr. Craig, ¿verdad, Raúl? Por supuesto. Y por ejemplo, si me permites decirlo rápidamente, si alguien quiere información sobre cómo comenzar con el apoyo de Fe Razonable, un ministerio de apologética en su iglesia local, puede enviar un mensaje a la página o contactarme por mi correo, no sé si lo puedas poner también, para recibir más información al respecto. Sí, así es. Entonces en la descripción van a encontrar el enlace de Fe Razonable y también el contacto de Raúl. Bueno, una vez más decirte gracias, Raúl, por la entrevista. Ha sido una entrevista muy entretenida. Y también a ustedes agradecer, a ustedes amigos, por estar ahí pendientes del canal y de lo que subimos. Así que nos despedimos y ya estaremos regresando pronto con otra entrevista. Hasta luego.